Bien, chicos, ¿me escuchan? Sí, que Ya. ¿Cómo les ha ido? Chicos, bien, Inge, sí nos ha ido bien, solo que sin clases, con estrés. eso más que todo. Esa parte me tenía preocupado y me tiene algo, bueno, no tan preocupado en vista de que realmente sí se ha avanzado bastante. Inge, Dime. si a usted le tiene preocupado, peor a mí, que a mí Ya. sí me tiene preocupado. No, en algunos casos les tienen más preocupado las calificaciones más allá de las clases. Pero bueno, a ver, les explico lo que vamos a hacer en esta tarde, como les estaba indicando. No me tiene tan preocupado en el sentido de que hemos podido avanzar y sí hemos avanzado bastante. Posiblemente por ahí tal vez nos adelantaríamos en alguna parte, pero espero que siempre lo que se haya desarrollado, lo que se está desarrollando, sea importante y le valoren y le cataloguen como importante para ustedes. Porque eso netamente eso nos llevaría a que lo que se esté desarrollando siempre nos invite a trabajar de una manera mucho más proactiva y de una manera mucho más eficiente. Sí, bien. Como realmente por diferentes circunstancias y no precisamente relacionadas con ustedes, no hemos tenido algunos días de clase, quisiera que empecemos primero haciendo un recordatorio de lo que hemos visto y que me vayan explicando como qué nomás hemos visto, qué nomás hemos desarrollado. Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, dicen. A ver, nuevamente, me parece que no me escucharon. A ver, cuéntenme, ¿qué nomás hemos visto? ¿Qué nomás hemos desarrollado dentro de esta parte de hoja de cálculo? Dicen lo que es cómo hacer lectura, cómo aplicar las fórmulas. Ya, hemos visto la parte de fórmulas, muy bien, ¿qué más? Perdón, Diego. Estábamos, o sea, en la última clase que se quedó lista en eso, que nos enseñó a cómo mandar una parte con ida y los otros sin algo así. Ya, pero a ver, básicamente lo que se estaba desarrollando era funciones condicionales, ¿sí? Eso se llama funciones condicionales, porque trabajan por medio de una condición, ¿ya? ¿Qué más? También vimos cómo aplicar los complementarios. Perdón, Jocelyn. Jocelyn, discúlpame, no te escuché muy claro. Aprendimos también a cómo aplicar los comentarios. Allá, insertar comentarios. Bien, ¿qué más? A sacar el promedio y la mora también.
Ya vimos algo de operaciones que nos llevan un poco, nos acercan algo a la parte estadística. Bien, ¿qué más? No me dirán que no hemos visto nada más. Lo que yo me acuerdo, viste, yo no. A ver, pero hay... Buscamos también el descuento, dice, el parcial, el IVA del 0%, el IVA del 12%. Allá, entonces vimos algunas funciones adicionales que son funciones lineales. Es decir, funciones que no se ven afectadas por ningún tipo de condicionante. ¿Sí? Bien. ¿Cómo qué más vimos? El valor, también vimos cómo sacar el valor unitario y el valor total. Ya, a ver, igual, seguimos con la misma parte de funciones. Y no me dirán que nada más. Vimos funciones que nos ayudan en el procesamiento de valores en relación a, ¿cómo se llama? En relación a aspectos de condiciones, pero que también nos entregan resultados. Tal es el caso del contar sí. ¿Ya? ¿Algo más? Unita más. No me digan que ni unita más. Inge, puede ser también eso de lo que ya le íbamos actualizando la hoja de Excel, o sea, ya con los datos numéricos, el nombre o sea, Ah, para generar ya la factura. más allá de generar la factura, lo que nosotros estábamos haciendo es la parte de configuración de datos. ¿Sí? Para la parte del ingreso, para la parte de que sean solo valores numéricos, cosas así. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, si hemos visto algunas cosas, lo que nos toca es empezar a aplicar y aplicar algunas más. Sí, para esto vamos a trabajar en... A ver, permítame... Ya, me permiten abrir, estoy listo. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla. Sí. Hoy vamos a trabajar un poco o más en relación a las utilidades y funcionalidades de las hojas de cálculo. Ya hemos aplicado algunas fórmulas, ya hemos aplicado algunas funciones. Lo que siempre necesitamos o lo que vamos a necesitar en todos los casos es analizar qué tipo de función tengo y si es que esa función, o más bien dicho, qué tipos de datos tengo y si es que estos datos me van a permitir o me permiten el desarrollar ABCD instrucción, me permiten aplicar ABCD fórmula o función, o si yo tengo que ir desarrollando algún tipo de cambio dentro de los mismos. ¿Sí? Eso también me conlleva el manejo de datos. Pero adicionalmente, yo tengo otras funcionalidades más. ¿Ya? Y voy a trabajar en... A ver. Voy a crear, voy a mover una copia más.
¿sí? Voy a trabajar con algunos datos dentro de un banco, ¿sí? Recordemos, esto se llama banco de datos, ¿ya? ¿Cuál es la circunstancia? Que yo voy a tener una serie de campos o de columnas, ¿sí? No tanto por el A o por el B, sino por el nombre que les van identificando, una serie de datos en cada una de estas columnas, ¿sí? Y recordemos que cada fila que voy teniendo, es decir, cada unión de varios datos relacionados entre sí, se le conoce como registro. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo adicionalmente ir generando con esto de acá? ¿Sí? Yo puedo tener algunas utilidades adicionales. Una de ellas, y más que todo cuando tengo una cantidad pequeña de datos, no tantos como los que tengo acá, pero para la práctica nos sirve. Yo puedo empezar a generar o dar formatos a esto que le conocemos nosotros como banco de datos, o también se le conoce como tablas. Por ese motivo, el título de aquí me dice dar formato como tabla. ¿Ya? Yo le doy un clic en este dar formato como tabla, ¿sí? Y simplemente puedo seleccionar el que yo considere necesario. ¿Ya? Le doy un clic sobre el formato y me dice desde dónde hasta dónde. Entonces, selecciono todo esto y se encuentra. Pero adicionalmente, si se fijan que algo más se creó dentro de las columnas. ¿Le pueden visualizar? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? A ver, nuevamente. ¿Pueden visualizar qué más se creó al momento de que le di formato a la tabla? ¿Perdón? El sí. ¿Dónde? Chicas, chicos. Ya. Sí. Nos aparece una especie de botones que si yo le doy un clic se genera un desplegable. Sí. A una caja desplegable, o también se le llama en ocasiones como un Dropbox. Sí. Pero el asunto que no interesa mucho el nombre, pero sí que se genera un desplegable. ¿Ya? ¿Para qué me sirve este desplegable? Ese es uno de los aspectos que nosotros debemos empezar a identificar, que nosotros debemos empezar a utilizar en algunos casos, más que todo cuando vamos hacia la fase de un análisis de datos sin estar sacando resultados resultados de por medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ir generando con estas, perdón, con estos desplegables? ¿Sí? Lo vamos a ver en estos momentos.
Bien. Yo puedo seleccionar, por decirles acá, en la columna que me dice sexo. Le doy un clic y miren, tengo solamente dos opciones, hombre o mujer. Voy a seleccionar solo mujer, el que queda con el visto. Le doy un clic en aceptar y me genera un filtro. Sí, lo que realmente me hizo es generar un filtro. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que están filtros aplicados? Esto es muy visual. Sí, digamos, yo estoy en otro espacio, en otras columnas donde no se visualiza si es que es un filtro o no. Pero el número de las filas se torna de un color azul. Espero que en la pantalla se pueda distinguir eso. ¿Se distingue? Sí, Ya. Los números, dijo Inge. Los números de las filas. Pero solo del lado, bueno, izquierdo, digamos. Solo Eh, del lado. claro, a ver, en esto nuevamente nos toca empezar a aplicar los conceptos. ¿Qué era una fila? ¿Cómo se le identifica una fila? Chicas, ¿están ahí? Chicos, Sí, sí, estamos. ya. No, no le entiendo. A ver, ¿cómo se identifica una fila? La pregunta es para todos. A ver, vamos con preguntas. Preguntas y espero que con respuestas. Dime, Rosa. tal vez la fila se puede diferenciar por los números. Está identificado por números. Sí, la fila se le identifica por números. Y por eso, cuando me dijeron solamente las del lado izquierdo, claro, estos son los nombres de las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta hasta el 1.048.576. Pero ¿qué pasa con las filas? Fíjese, el número 1 está en color negro. ¿Sí se lo distingue? Sí. Ya. Y los otros números están en color azul. Otro de los aspectos, si nos fijamos, sí, del 11 se salta al 14, 15, de ahí al 17, al 18, de ahí al 20, 21 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se generó un filtro. ¿Qué significa esto de un filtro? Significa que yo puedo hacer búsquedas personalizadas. Sí, los filtros son búsquedas personalizadas que yo puedo desarrollar. Cuando utilizo un buscador como el Google, yo puedo hacer búsquedas personalizadas. No voy a buscar solamente administración de centros infantiles. Puedo buscar algo por autor, puedo buscar algo por fecha y cosas así. Entonces, toda búsqueda personalizada es porque se aplica un filtro. Sí, esta es la primera, este debe ser mi primer signo visual de que hay un filtro aplicado. Lo otro, si yo estoy en una zona diferente acá y no le encuentro dónde está el filtro, sí, yo puedo tener varios campos y no le encuentro dónde está el filtro, puedo hacer lo siguiente, me voy a datos, busco la opción filtro y le digo que se quite. Sí. ¿Y qué pasó? Todo regresa de nuevo a color negro, pero ya no tengo filtros. Si yo quiero nuevamente filtros, me posiciono en la primera fila, le doy un clic en filtro. ¿Sí? Chicas, chicos. Sí, O sea, sí se ve. O sea, usted le da un clic en la primera fila para darle otra vez. Sí. ¿Verdad? A ver, mira. Le pongo en otra
columna, en otra fila, perdón, y le afecta la primera. Cuando me veo complicado, voy a modificar un poco esto. Voy a insertar unas cuantas filas, ¿sí? Filas en blanco. Bueno, en este caso, porque, ¿cómo se llama? Siguen perteneciendo a la misma tabla. ¿Ya? Espérame un momento. Espérame un momento. Esto sigue perteneciendo a una misma tabla, ¿cierto? Voy a pegar solamente los valores. Sí, es decir, que no pertenezcan a la tabla de arriba. Me voy a datos, digo filtro y miren qué es lo que pasa. Cuando no pertenecen a la misma tabla, le van a seleccionar siempre a la primera fila del grupo de valores que tenga. ¿Sí? Por eso es importante que identifiquemos bien esto. Si yo tengo espacios vacíos, si no fue generado en forma de tabla, es decir, si estaban los datos como se encontraban en un inicio, yo puedo, al momento de aplicar filtro, puedo tener estos inconvenientes, ¿sí? Miren, ¿dónde se ejecutó el filtro? Si yo le pongo acá, miren dónde está. ¿Sí nos dimos cuenta? Eso ya sabe, por eso se le hace fácil. No, nadie ha dicho que se hace fácil. Yo lo que digo es que vean cómo funciona. ¿Sí? En estos momentos lo que estamos desarrollando es netamente la aplicación. O que me aparezcan los filtros como tal. ¿Ya? Miren. Ahora voy a buscar solo hombre. ¿Sí? Y si se fijan, las filas de abajo les quedan libres. Ahora, ¿cuántos filtros puedo aplicar yo? Los que considere necesarios. ¿Sí? Por decir, les voy a ver cuántos hombres de 20 a 21 años. ¿Ya? Y acá nos dicen cómo está. Se encontraron 26 de 186 registros. ¿Qué nomás? Que sea hombre y que sea edad de 20 y 21 años. Visualmente, si nos fijamos acá, es una especie de flecha hacia abajo. Si nos fijamos en las celdas que están con filtro, parece un embudo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo selecciono todo? ¿Sí? Voy seleccionando todo y nuevamente vuelvo a su estado normal. Recordemos nuevamente, si yo por ahí aplico un filtro, ¿ya? Y no sé qué columna es, estoy así, me vengo hacia la cinta datos, le quito el filtro y nuevamente vuelve todo a su estado normal. ¿Sí? Chicos. Ya. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Sí, recuerden, lo de nosotros es siempre buscar una utilidad, porque no me sirve de mucho el que yo vaya gestionando algo de información y de pronto esa información no me va a representar nada. Esto de acá lo aplico cuando tengo bancos de datos algo extensos, si cabe el término, bancos de datos algo más trabajados en el sentido de cantidades, ¿sí? Perdón. Cuando yo tengo cantidad de datos que me pueden servir para ir determinando diferentes tipos de gestiones, ¿sí? Para eso me sirve esto de los filtros, pero algo que también se debe identificar, porque en ocasiones nos confundimos, es que los filtros me pueden presentar ciertos tipos de datos iniciales, pero no significa que ya me entrega, que ya me va a entregar
datos permanentes. ¿Sí? Los filtros son solamente datos o información temporal. Y ese es uno de los inconvenientes cuando en ocasiones dicen, no, pero profe, véale en el ejercicio y yo ya saqué tal información. Y no es que se dude que hayan sacado la información A o la información B. Lo que pasa es que esa información se pierde al momento de cerrar el archivo sin guardar, sin grabar. ¿Sí? Así que por favor, deben tener muy en cuenta eso, porque si en estos momentos, ¿sí? En estos momentos cierro, voy a cerrar el archivo, le digo no guardar, nuevamente lo voy a abrir, si no recuerdo hasta dónde estaba, ya no se guarda nada de los resultados anteriores, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vayamos desarrollando este tipo de cosas. Ahora, yo no le aplico ningún tipo de formato como tabla. Me voy a datos, digo filtro y pasa absolutamente igual. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Ese sí medio temeroso. Bueno, a ver. Entonces, aquí ya tenemos una utilidad adicional a la que ya se ha visto en hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Qué más nosotros podemos desarrollar? ¿Qué más nosotros podemos hacer a nivel de hojas de cálculo? ¿Sí? Yo puedo empezar a identificar, puedo empezar a trabajar cierto tipo de ¿cómo se llama? Cierto tipo de valores, ¿sí? Con algunos aspectos o algunas fórmulas que por ahí yo puedo empezar a buscar, ¿ya? Voy a irme hacia el final. Sí, recuerden que yo puedo ir sacando cierto tipo de datos. Tengo esta función que me dice, esta cinta que me dice fórmulas, ¿ya? Y esto para nosotros debe ser algo muy importante. El problema o el inconveniente es cuando no sabemos en qué sitio se encuentran o cómo están clasificadas. Por lo general yo tengo una fórmula que me dice autosuma y aquí puedo ir encontrando algunas otras. Tengo las funciones que las he utilizado últimamente. Tengo funciones financieras que posiblemente estas no las vamos a utilizar, pero deben conocer que existen. Sí, tengo funciones lógicas, ¿ya? Tengo funciones de texto. Por ahí teníamos el concatenar, que es una de las que les hicimos. No recuerdo si con ustedes utilizamos en mayúsculas, minúsculas. Sí. Tengo funciones de fecha y hora, que eso sí me parece que las trabajamos con ustedes. Bueno, hay funciones de búsquedas, funciones matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Y un grupo adicional que yo puedo irle identificando, ¿sí? Pero también tengo esta opción que me dice insertar función, ¿ya? Acá me da la categoría, ¿sí? Yo puedo seleccionar todo. Y con ustedes hemos utilizado la función suma o la función promedio, ¿sí? Vean la cantidad de funciones que existen. Entonces es algo complejo el decir que vamos a utilizar todas, ¿sí? Voy a utilizar promedio, digo aceptar. Y miren, me pregunta desde dónde hasta dónde, o me da la opción de dónde a dónde.
y yo puedo ir seleccionando un segundo grupo de números y así sucesivamente. ¿Ya? Le doy un clic en aceptar y ya tengo el promedio. Ahora puedo venir acá, voy a buscar la función sí. Upa. No. No me filtró bien. ¿Dónde está? Ah, perdón. Voy a buscarle la función sí solamente para que visualicemos las diferencias que me va entregando entre una y otra. ¿Sí? Y fijémonos en la caja de diálogo. El promedio me daba dos opciones, o me daba dos líneas de edición de texto. En cambio acá me pide 3. ¿Sí? Y en otros casos me puede pedir más o me puede igual pedir menos. Todo va a depender de cómo yo lo vaya desarrollando. Entonces digo, si es que esta celda es igual a mujer. ¿Sí? Y aquí ya me da el resultado. Me dice verdadero. Si yo le pongo, solo le aumento una letra, me dice ya falso. ¿Qué es lo que quiero que haga? Si es que es verdadero, digo que me aparezca 1. Y si es que es falso, que me aparezca 0. ¿Ya? Le doy un clic en aceptar y está hecho. ¿Cuál es el inconveniente de desarrollar las funciones o de insertar las funciones por este medio? Es que se vuelve muy complejo el tratar de utilizar funciones anidadas. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, no les voy a recomendar mucho este tipo de utilidad, pero al final de cuentas lo que sí debemos hacer es indicar e informar que existen también este tipo de formas para la parte de funciones. Si lo vimos, preguntas. Chicos. Chicos. ¿Perdón? Chicos. Dime. Dice mi compañera, la señorita Rosa Estela, no puede hablar muy bien y si es que puede repetir. Ah, ya. A ver. Voy a nuevamente a utilizar la caja de diálogo de insertar función. Sí, porque en base a eso estamos viendo. ¿Ya? Voy a buscar la función contar.sim. ¿Sí? Y aquí está. Entonces le digo aceptar.
¿Cuántas líneas me entrega? Me entrega 2. ¿Sí? Me dice el rango. Ya. Está seleccionado el rango. ¿Sí? ¿Y cuál es el criterio que deseo? Veo que está segundo. ¿Sí? Le escribo el criterio. Si nos fijamos en la parte superior es como se me va a crear la función. Y esto es lo que yo tengo. Y aquí ya me aparece el resultado también. 57. ¿Por qué motivo indicarles esta parte de acá? Porque en ocasiones nosotros queremos utilizar funciones y posiblemente por ahí nos falle algún parámetro. Es otra de las fórmulas que yo tengo para utilizar. ¿Cuál va a ser el inconveniente? Como les digo, cuando yo voy a utilizar funciones anidadas, cuando voy a utilizar dentro de una función otra función, y en esos momentos ya me empiezo a complicar. Ahí sí me empiezo a complicar. ¿Ya? Pero debemos conocer que existen este tipo de funciones adicionales. ¿Sí? ¿Preguntas? Chicas, chicos. ¿Perdón? ¿Hubo alguna otra inquietud? La última parte no la entendí, justo como que se me quedó el internet y se la unión y no entendí esa parte, la última parte. A ver, ¿qué parte? Esto de la utilización de la caja de diálogo. Sí, dije. Ya. A ver, lo que voy a seguir insistiendo en todos los casos es el hecho de que esta forma no es mandatoria, es decir, no significa que solamente esta es la forma para desarrollar y si no lo utilizo de esa manera ya no sirve, ya no funciona. Sí, en esa parte por favor tener muy en cuenta que esto de insertar fórmulas nos puede servir o nos va a servir, pero no es la única parte. Nosotros las hemos hecho, las hemos estado trabajando con una forma codificada, es decir, nosotros mismos desarrollándolo desde cero. Bien, a ver, les explico nuevamente. Esto de las perdón, esto de las fórmulas y funciones debemos conocer, debemos entender que nos permiten algunas formas para la edición. No existe solo una. ¿Sí? Y estas formas que nosotros tenemos para edición nos pueden ayudar en ciertos casos cuando yo no tengo claro cómo va a ir la fórmula, cómo va a ir la función. ¿Ya? En esos momentos debo buscar alguna otra alternativa, algo que me ayude a ver cómo se inserta una función, cuáles son los parámetros de esa función, cuál es la ventaja de esa función, porque eso también me puede ayudar cuando yo no tengo el conocimiento de todas las fórmulas cómo se encuentran. ¿Ya? Bien. Entonces, bajo estas circunstancias, ahora voy a utilizar esta columna de acá. ¿Sí? Voy a decir insertar función.
¿Ya? Yo puedo buscar en la categoría todo todas las funciones que hay. Sí, existen algunas. ¿Ya? No, no las he contabilizado como para decir son tantas. Voy a utilizar el mismo contar de puntos sí. ¿Ya? Selecciono y me aparece una caja de diálogo que me va a pedir primero el rango. Entonces, selecciono esta flecha que va hacia arriba. ¿Sí? Marco todas las celdas que tienen que ir. Claro está que debe ser desde la J2, ¿sí? Hasta, a ver, déjenme ver hasta cuál es. Upa. Le pondré hasta la J186, ¿ya? Y le digo que me cuente cuántos son no. ¿Sí? Recordemos que los criterios aparecen entre comillas. ¿Ya? Aquí ya me va dando el resultado, 149. En la parte superior, en la línea de edición de fórmulas y funciones, ya me aparece cómo va a estar la fórmula como tal. Le doy un clic en aceptar y se encuentra. Como les decía, ¿cuál es el inconveniente más grande que nosotros tenemos acá? Es cuando existen funciones anidadas, ¿ya? Y esto de funciones anidadas nos puede generar problemas porque no nos va a entregar los resultados necesarios. ¿Sí? ¿Está más claro? ¿Qué son funciones anidadas? Son cuando yo tengo una función dentro de otra función. Por decirles, la función sí. Yo tengo una función sí que me da me dice la condición un camino verdadero y un falso. Pero dentro de uno de esos dos caminos yo pongo otra función sí. Entonces, como ya tengo dos funciones en una misma línea, ya es una función anidada, es una función dentro de otra. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, aquí les voy a hacer una función anidada como tal. ¿Ya? Le incrementé un poco el valor de la... Digo, igual sí. ¿Ya? Esta celda de acá. Digo, si es que va a ser igual a medicina. Si me dice que sí, le digo que me escriba 1. Pero si me dice que no, es decir, si es que el valor es no, digo nuevamente esta celda de acá, si es que es igual a industrial. Si me dice que sí, digo que me escriba 2. Y si me dice que no, digo que me escriba 0. ¿Sí? ¿Cuántas funciones tengo? Tengo una función sí y dentro de esa tengo otra función sí. Eso es una función anidada y está una dentro de otra. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya. ¿Dónde nosotros lo hicimos? Cuando teníamos la parte del descuento, me parece. Que veíamos el descuento del uno, descuento del otro. Sí, si llegaba a cierto valor, un descuento, si de pronto no llegaba, sobrepasaba otro valor, iba con otro descuento como tal. ¿Sí?
Bien. Vamos a seguir viendo esta parte de utilidades y funcionalidades. Sí, pero les pido, vayamos a estirar un poquito las piernas. Nos vemos acá en cuestión de unos 10 minutos aproximadamente. ¿Sí? Ya hice. Listo.
Chicos, ¿están acá? Ah, ya, listo. Bien. Vamos a seguir viendo un par de funcionalidades adicionales dentro de lo que es esto de la hoja de cálculo. Sí. Debemos recordar que lo que se ve hoy en algunos de los casos o en muchos de los casos deberían aplicarse. Posiblemente no los aplicamos en el sentido de que estas hojas de cálculo las utilizamos de manera personal, pero deberíamos también empezar a determinar cuándo las podemos compartir y se las puede compartir. Entonces es cuestión netamente de ir revisando e identificando qué más podemos ir desarrollando. ¿Sí? Entonces voy a regresar nuevamente acá. Nos habíamos quedado en esto de las fórmulas. ¿Ya? Voy ahora a la parte de diseño de página. Sí. En ocasiones es importante esto del diseño específicamente por cuestión de impresión. ¿Ya? Cuando yo voy a efectuar impresión, lo que más debo fijarme son en los márgenes de impresión. Yo deberé identificar si es que quiero márgenes personalizados, es decir, de acuerdo al tamaño que yo considere, márgenes que ya se encuentran dados. La orientación predeterminadamente nos va a aparecer en vertical, pero yo puedo hacerle también de manera horizontal. El tamaño de la hoja, creo que esto en muchos de los casos lo deben haber utilizado. Área de impresión, si yo quiero imprimir solamente una parte, no todo, yo puedo establecer un área de impresión. Sí, voy a establecer en este caso, sí, voy a establecer esto como área de impresión. Ya, marco y digo establecer área de impresión. Y al momento que envío a imprimir, me va a aparecer solamente lo que está marcado, no me aparece más. ¿Sí? Es por eso que es importante esto del área de impresión cuando tengo demasiados datos y quiero imprimir solo una parte. Pero así también yo puedo ir borrando los datos del área de impresión y de lo que estaban en 3 páginas hoy están en 37. ¿Ya? Ahora, una de las cosas adicionales, sí, voy a quitarle los filtros. Voy a insertar algo. Ya. Esto de acá le puedo centrar, le puedo combinar a nivel de celdas. Sí. Y estoy en diseño de página. Digo imprimir títulos. ¿Ya? Puedo hacer algunas cosas más. Lo mismo que estaba revisando acá. Por si acaso este porcentaje de impresión yo lo puedo ir acortando si es que no me entra dentro de una página, cosas así. Tengo los márgenes, tengo el encabezado, pero para textos fijos. Y tengo lo que dice hoja. Y en hoja me dice repetir filas en el extremo superior y repetir columnas a la izquierda. Voy a seleccionar la primera. Sí, voy a seleccionar el repetir filas de la parte superior. Y le doy un clic en aceptar. Entonces, al momento que voy a imprimir, esto es lo que yo tengo. ¿Sí? Y eso es lo que se me va a ir repitiendo siempre, en todas las páginas. ¿Sí? Todo lo que está en las filas superiores. Entonces, tal vez acá no lo veo, no lo visualizo mucho, en sentido de que tengo una extensión muy amplia del documento. Sí, y por ese motivo tal vez no se visualiza mucho.
pero yo puedo ir desarrollando esto en sentido y en relación al trabajo como tal. ¿Ya? Es importante cuando voy a presentar información institucional, cuando yo necesito obligatoriamente que cuente con algún tipo de encabezado, cuando no voy a tener demasiadas columnas, y eso también es importante. Recordemos que las columnas como tal no van a ser, no deben ser muchas cuando voy a presentar algún tipo de información. Esta gran cantidad de información me sirve, pero me va a servir específicamente si yo voy a hacer el tratamiento de esta información. Pero ya cuando tenga que presentar algo, yo tengo que presentar resúmenes. ¿Sí? Se recuerdan de la parte de gráficos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que ir desarrollando dentro de esta parte de hoja de cálculo. ¿Ya? Entonces, dentro de disposición de página, netamente esto de imprimir título y bueno, las otras configuraciones también son importantes. Bueno, tengo esta parte de insertar. Con ustedes vimos algo de gráficos. Chicos. No. Ya. Hoy vamos a revisar algo de la parte de gráficos. No vamos a entrar en mucho detalle en el sentido de una parte inicial, pero algo sí debo ir comprendiendo dentro de esto de gráficos. Primero, yo tengo una serie de gráficos. Voy a copiar estas dos columnas en una nueva hoja. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Bien. Voy a tener un gráfico por rango de edad. Digo, a ver, menos de 20 a 24 y más de 25. Estos van a ser los rangos de edad que yo voy a tener. ¿Sí? Voy a aplicar fórmulas algo rápido. Sí, digo igual contar sí. De este rango, ¿ya? ¿Cuál va a ser el criterio? Que sea menor que 20. ¿Sí? De más de 25 digo igual contar punto sí. De este mismo rango, ¿sí? Ya. Y para sacar los que son hasta 24, digo de este rango menor que 25, pero menos este valor de acá. Ya. Listo. Son 181 registros. Acá me da 186. A ver. Menor que 25. Allá. Este de acá es mayor que 24. Hay unos pocos por ahí que me quedé. Sí, listo, 186. Bien, entonces yo tengo dos tipos de valores aquí obtenidos. El primero que viene a ser valores nominales. ¿Sí? Estos valores nadie los ha topado y son valores que se encuentran así. Cuando yo tengo este tipo de datos, cuando los tengo de esta manera, yo puedo aplicar casi todos los gráficos posibles. Pero un gráfico que no puedo utilizar cuando son valores nominales
es el gráfico de pastel. Este gráfico de pastel me enfoca porcentajes, es decir, sumado todos sus valores me debe dar el 100%. Entonces, los valores nominales no me entregan jamás ese tipo de cosas. Por ese motivo, cuando yo tengo valores de este tipo, puedo aplicar cualquier tipo de gráfico, ¿sí? Menos o a excepción del gráfico de pastel, ¿sí? Miren, yo aplico un gráfico de líneas y así es como me va a aparecer esto de acá. Son los datos que yo tengo involucrado, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo datos de este tipo, ¿sí? Yo los puedo seleccionar y estos valores transformados en porcentajes sí me van a sumar 100%. Entonces, yo puedo utilizar cualquier tipo de gráfico, incluido un gráfico de pastel. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con este gráfico? Yo puedo agregar etiquetas de datos, que son los valores, pero también puedo dar formato a las etiquetas de datos. ¿Sí? Digo que me incluye el porcentaje y que me elimine el valor. Si yo sumo estos valores, me va a dar el 100%. ¿Ya? Entonces, este es un aspecto importante que se debe considerar cuando yo voy a trabajar con gráficos. Es un aspecto importante que debemos considerar cuando yo estoy queriendo presentar dentro de mi informe justamente un valor a nivel de gráficos. ¿Sí? Entonces, debemos estar claros qué tipo de valor. Ahora, existen unos gráficos adicionales, ¿sí?, que nosotros podríamos irlos enmarcando en cierto tipo de aspecto. Por decirles, vamos a analizar calificaciones y voy a analizar promedios, ¿ya? ¿Qué asignaturas tienen? Denme los nombres de las asignaturas de ustedes. Estimulación temprana. Ya, digo estimulación temprana. ¿Listo? Psicología evolutiva. Psicología evolutiva. ¿Listo? Empleo de los TIC. Ah, empleo de NTICs. No digan de los TICs, suena feísimo eso. Ya, empleo de NTICs. ¿Qué más? Construcción de escenarios. Ya. ¿Listo? Idioma extranjero. Ya. Metodología de la investigación. Ya. Legislación y los derechos de los niños. Legislación y derechos. Ya. No me dirán que tienen más asignaturas. Sí, ¿Tienen más? sí. ¿Cuál más? Metodología de la investigación. ¿Ya está? No, ya le dije. Desarrollo del lenguaje infantil. Ya. Vaya, sería mimo y sería. Sería. Listo. Ustedes sí tienen gran cantidad de calificaciones. Ya. Entonces, yo en primera instancia puedo tener mi promedio. ¿Sí? Y voy a poner valores al azar. ¿Ya? Entonces, puedo marcar estos valores, digo insertar,
Y voy a utilizar otro tipo de gráficos. Déjenme ver si no están acá. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya. Y voy a utilizar un gráfico que se llama radial. ¿Sí? Miren este gráfico cómo se encuentra en estos momentos. Ahora, ustedes me pueden decir, pero bueno, al final, ¿qué estoy haciendo con esto? No me da mayor tipo de información, no me da mayor tipo de datos. Déjenme ver ya. Listo. Bien. Pero ahora yo puedo tener el promedio general. ¿Sí? Y voy a poner igual otros valores. Opa. Entonces, este valor que tiene cierto tipo de datos, le voy a involucrar hasta la siguiente fila. ¿Sí? Y aquí ya me presenta otro tipo de configuración. ¿Ya? Yo tengo el de la línea naranja, que es mi promedio general, es decir, el promedio del curso, versus mis promedios. Posiblemente no lo visualizo tan bien porque tengo demasiadas asignaturas. Si tuviera algo menores, puedo ir haciendo esto. Ahora, yo puedo hablar acá también de una nota máxima, ¿sí? Y de una nota mínima. Entonces, digo que mi nota máxima es 9, mi nota mínima es 6. 9, 7, 9, 7. Digo, este viene al 10 y de pronto 5. 8, 6. Entonces, ahora voy a seleccionar nuevamente los datos. Voy a seleccionar todos estos, ¿sí? Y miren, yo con esto de acá puedo hacer otro tipo de comparación. Como les digo, bueno, voy a mover este gráfico, le voy a crear en una hoja nueva que se le vea un poquito más grande, más amplio. Sí, no se va a ganar mucho, pero por lo menos algo. Yo puedo ir haciendo con esto una comparación mucho más formal y más válida en relación a diferentes tipos de valores, pero valores que vayan relacionándose con cada uno de los ítems, por decirles, en estimulación temprana, que se vaya relacionando con psicología evolutiva, con empleo de NETICS y así sucesivamente. Sí, este gráfico es muy importante si yo quiero hacer este tipo de comparación a nivel radial, a nivel de una especie de telaraña también se le conoce. Y con esto yo puedo ir visualizando cómo me encuentro en relación al promedio del curso, solamente por poner la especificación de calificación. Cómo me encuentro en relación al promedio del curso. Cómo me encuentro en relación hacia la nota más alta, hacia la nota más baja. Sí, ahora, yo voy a hacer esto de acuerdo a las asignaturas que a ustedes les entreguen. Desarrollo del lenguaje infantil. Entonces, voy a hacer una comparación de qué tan bien desarrollado o qué tan mal desarrollado este lenguaje. Bueno, no sé si hablé correctamente o no. Dentro de la institución en la que estoy laborando. Y le hago por áreas. Hasta niños de 12 meses, hasta niños de 24 meses, niños de
de 36 meses. Se me ocurre que hasta ahí. Sí. Y voy a ver también cómo se encuentran en la parte de desarrollo en aptitudes sociales, en motricidad fina, motricidad gruesa, y hago este tipo de gráfico. ¿Cuál sería el promedio ideal? ¿Cuál es la calificación o cuál es el valor más alto? ¿Cuál es el valor más bajo? Cosas así. Y con eso yo puedo ir identificando y puedo ir sacando resúmenes de ejecutivos reales, valederos, dentro de un proceso de desarrollo. Y para esto también me sirve la hoja de cálculo. Para esto yo debo también ir comprendiendo cómo va la dinámica de la institución, cómo va la dinámica de la organización y esas cosas. No sé si haya preguntas. Chicas, chicos. ¿Están ahí? Ya, como nadie dice nada, me asustan a ratos. Bien. Acá está la otra hoja. Ya, listo. Entonces, con esto de acá, vamos viendo también esta funcionalidad y esta utilidad de inserción de gráficos. ¿Sí? Y por ahí nos queda la parte de proteger hoja, que nos va bloqueando celdas de acuerdo a lo que nosotros queremos utilizar. Bien. A ver. Perdón. Voy a pasarles de este archivo de acá. Por medio del WhatsApp. Sí, sino que voy a pasarles en este momento antes de que me olviden y después me estén reclamando en otra jornada. Este de aquí es... Listo. Está pasado el archivo. Sí. Ese es punto número 1A. Ahora, por favor, revisarán el video en caso de que tengan alguna duda. ¿Qué necesito? Sí, como trabajo, y este trabajo va a ir enfocado como una lección, como una prueba, ¿ya? En el formato de exposición, en el formato de PowerPoint, van ustedes a desarrollar acerca de las funcionalidades que me ofrece Microsoft Excel. Sí, hoy hemos hablado de gran parte de estas funcionalidades. Necesito que lo hagan de manera individual porque les digo que va en forma de una prueba. Y con esas funcionalidades espero que se pueda recuperar si por ahí hay algo de bajas calificaciones en la prueba teórica que se rindió. ¿Sí? Entonces, esa parte, por favor. No sé si haya alguna inquietud. ¿Puede repetir la tarea? Ya. A ver. En el formato de PowerPoint, ¿sí?
Ese se encuentra subido en el aula virtual por si acaso alguien diga ¿y dónde lo encuentro? Ya. En el formato de PowerPoint vamos a desarrollar una presentación que trate acerca de las funcionalidades de Microsoft Excel. ¿Sí? Lo que acabamos de ver hoy. Si pueden incluir por ahí algunas otras que puedan consultar bien. Si no, por lo menos lo que acabamos de hacer hoy. Pero recuerden que tiene una proyección de que sea exposición. No voy a alcanzar a que todos expongan, pero el archivo debe estar muy bien desarrollado. ¿Sí? Y esto va enfocado a una prueba. Es decir, en lugar de tomarles una prueba, va esta parte de acá. Entonces dije, esto es individual, ¿verdad? Es individual. Bien. Ujú. O sea, es teoría y práctica, Eh, Podría ser algo de práctica, pero si no hay nada de práctica, va solamente la fase teórica. Pero recuerden, hagan cuenta que ustedes van a exponer, pero no lo van a hacer, no van a exponer. Pero el archivo debe estar preparado para eso, para que sea una exposición. ¿Sí? Yo esta de ver que vamos a subirla, Inge. Claro, esto igual hasta el próximo día viernes. ¿Tengo que estar en la plataforma o en...? Bueno, ustedes ténganle en listo. Si por si acaso no está en la plataforma, yo les paso luego el enlace. Recordemos que me parece que el próximo viernes es feriado. Sí. Así que es hasta. No me dirán, profes, que es feriado, entonces le dejamos hasta el día jueves. Ustedes deciden, ¿cierto? Por ese motivo, por favor, revisen nuevamente el video. Ya vamos a dar por finalizada la clase de hoy para tratar de subirle lo antes posible y que hoy ya más nochecita esté disponible. ¿Sí? Listo. No sé si alguna otra inquietud. Por favor, les pediría que me ayuden informando también a sus compañeros que no, por cualquier circunstancia, no pueden ingresar, que deben desarrollar el trabajo. Si no lo presentan el viernes, creo que les había dicho, no vamos a tener posibilidad de recuperar calificaciones. Así que, por favor, esa parte estaremos claros. Recuerden, si por ahí me dicen, profe, es que no, justo se fue el internet el viernes en la noche. Lo siento, es hasta el viernes, así que, por favor. ¿Sí? No sé si alguna inquietud adicional. Inge, otra pequeña duda. Dime, Rosa. ¿Cuándo terminamos el semestre? Si no estoy mal, en 15 días ya estamos cercanos a dar evaluaciones, pruebas. O sea, como quien dice, esta semana que viene es la última, ¿verdad? Que estamos, digamos, en clases y vendrían los exámenes. Yo creería que sí, todavía nosotros no nos dicen nada, pero estaba planificado así. Por eso tratemos de tener todo listo y con eso nos vamos evitando cualquier tipo de inconveniente posterior. O sea, pero el único trabajo que tendríamos es el que ahorita nos están mandando. Recuerden que con ustedes sí hemos trabajado y hemos hecho algunos trabajos en clase, también los han subido, se ha desarrollado. Sí, por ese lado creo que no tendríamos mayor inconveniente. La prueba. Solo tenemos la prueba,
preguntaba, Inge, porque otros trabajos no hemos subido, fue el anterior parcial que subimos trabajo. En este parcial no hemos subido. Bueno, ya voy a revisar. Si no, bueno, de los trabajos desarrollados les pediría que suban, eso no es problema. Ujú. Ya voy a revisar con ustedes. Sí, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, creo que no. Entonces, chicos, por favor, nos ponemos a revisar esta parte. Como les dije, sí se ha avanzado. No, la próxima semana, si de aquí a la siguiente o subsiguiente semana ya tenemos evaluaciones, la próxima ya no avanzamos nada más de clases, daríamos un refuerzo general y nos prepararíamos para la prueba final. Sí. Si todavía me dicen que vamos a tener una semana más de clases, entonces ahí trataríamos de avanzar algo adicional. La idea sería no llenarnos de mucho contenido en vista de que en ocasiones eso también nos puede algo complicar. ¿Sí? Listo, chicos, les agradezco mucho por la atención. Nos estamos viendo y bueno, desde hoy en la noche ya de estar disponible este video. ¿Ya? Así que a seguirnos organizando para la parte de trabajo. Gracias.